Cuando las cosas se complicaron con mis padres, tuve que mudarme. Estaba en una situación de vivienda difícil. Solo podía quedarme en los sofás de mis amigos por un tiempo limitado. Estaba buscando en todas las aplicaciones y sitios web de compañeros de cuarto y apartamentos, y encontré algo que llamó mi atención en esta aplicación. Un hombre llamado Alaric había anunciado una habitación en alquiler en su casa de una planta de 3 dormitorios. El precio del alquiler era de $1,000 al mes. Básicamente, él sería mi compañero de cuarto, ya que también viviría en la casa. Se aseguró de señalar en el anuncio que estaría fuera de la casa la mayor parte del tiempo y que el inquilino tendría el lugar para sí mismo a menudo. Sin embargo, también colocó en mayúsculas algunas reglas básicas, incluyendo no hacer fiestas, no organizar reuniones grandes, no beber en la sala de estar y no usar el sótano. Parecían reglas bastante estándar. Fui a ver la casa en persona y a conocer a Alaric. En cuanto abrió la puerta, pude percibir que era un poco retraído. Su actitud era tranquila y un poco incómoda. Me mostró la casa. Podía decir que estaba nervioso porque su voz temblaba y tartamudeaba. La habitación era de buen tamaño y la distribución real de la casa era buena. Era un diseño abierto, lo que significa que la cocina, la sala y el comedor eran un solo espacio grande. Por $1,000 al mes en mi área era una ganga. En persona, estableció algunas reglas más y enfatizó nuevamente que no podía entrar al ático ni al sótano, ya que los usaba solo para almacenamiento. Sonaba lo suficientemente justo. Le dije que estaba interesado. Nos estrechamos la mano, me fui, y 2 días después me estaba mudando. No redactamos ningún tipo de contrato. Solo iba a pagarle en efectivo mes a mes. El primer día de cada mes ya me había instalado bastante rápido. La habitación que estaba alquilando ya estaba amueblada con una cama y muebles básicos, así que lo único que hice fue colgar algunas de mis decoraciones de pared y llenar el tocador y el armario con ropa. La habitación tenía un candado, por suerte, y él me dio la llave para que pudiera cerrarla cuando no estuviera en casa, lo cual parecía un buen gesto al principio. Alaric nunca me dijo a qué se dedicaba. Solo me dijo que normalmente no estaría en casa, pero rápidamente aprendí que eso no era cierto. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, su coche siempre estaba en la entrada. Rápidamente, empecé a notar fuertes ruidos fuera de mi habitación por la noche, desde pasos hasta puertas que se abrían y cerraban constantemente. Una noche, salí en medio de la noche solo para ir al baño, y noté que la puerta del sótano estaba abierta. Caminé hasta la parte superior de las escaleras y miré hacia abajo. Había una luz tenue desde allá abajo, aparentemente desde una esquina lejana fuera de la vista. Escuché sonidos de golpes que venían de allí abajo. Eran como las 2 de la madrugada. ¿Qué podría estar haciendo allí abajo? Entonces el golpe se detuvo y Alaric apareció al pie de las escaleras y me miró. Fue tan espeluznante que describirlo con palabras no le hace justicia. Se veía visiblemente molesto mientras me miraba. Me disculpé y dije que solo iba al baño. Casi respondió con enojo: «Cierra la puerta del sótano». Le hice caso, completamente extrañado. Fui al baño y luego volví a la cama. Estuve despierto por un rato después de eso, con la mente acelerada, preguntándome qué estaba haciendo. Una semana después, volví a casa y noté que la puerta de mi habitación estaba desbloqueada. Siempre la cerraba con llave antes de salir todos los días. Miré alrededor de mi habitación para ver si faltaba algo, y aunque no parecía faltar nada, noté que algunas cosas habían sido movidas. Para empezar, mi ropa en los cajones ya no estaba apilada ordenadamente. Habían sido revisadas. También pude ver que la puerta del armario estaba entreabierta. Me estaba dando cuenta de que él tenía su propia llave, y probablemente entró en mi habitación y revisó mis cosas. Esto se sentía como una clara invasión de privacidad y una violación de mis derechos como inquilino. Tenía que averiguar cómo enfrentarlo al respecto. Fui a llamar a la puerta de su habitación, pero no respondió. Su coche estaba en el camino de entrada una vez más, así que tenía que estar en casa. Todo esto me daba sensaciones tan extrañas. Me rendí
y volví a mi habitación después de calentar la cena en el microondas. Mientras estaba en mi habitación relajándome y viendo la televisión, escuché la puerta de la habitación de Alaric abrirse. Aproveché esta oportunidad para levantarme y enfrentarlo, así que salí al salón y lo sorprendí apurado a punto de salir de la casa. Lo detuve y le pregunté si había entrado en mi habitación. Me miró con expresión vacía y simplemente dijo que no. Respondí educadamente sin ser hostil, diciendo que la puerta estaba desbloqueada y que parecía que habían revisado algunas de mis cosas. Luego afirmó que yo tenía la única llave de mi habitación y luego dijo que estaba apurado, que tenía que irse, y se fue. Quedé estupefacto por todo esto. Quería pedir consejo a mis padres, pero en ese momento los odiaba y no quería tener nada que ver con ellos. Ya estaba de vuelta en las aplicaciones y sitios web buscando otros anuncios. Sabía que no quería quedarme aquí. Entonces me di cuenta de que esta era la primera vez aparente en que Alaric no estaba en casa, mientras yo sí lo estaba. La curiosidad se apoderó de mí y tuve que echar un vistazo al sótano. Primero revisé las ventanas para asegurarme de que su coche no estaba, y no lo estaba. Luego fui a abrir la puerta del sótano. Curiosamente, no pude encontrar ningún interruptor de luz, así que simplemente usé la linterna de mi teléfono para moverme. Los escalones crujían tanto. Sentía como si estuviera en una casa abandonada. Llegué abajo y había una alfombra beige que se enrollaba hacia arriba en las paredes, como si estuviera mal ajustada al suelo. Era un sótano muy pequeño. Al menos la habitación principal tenía solo este feo sofá en el medio de la habitación. También había un olor ligeramente extraño allí abajo, y el olor solo empeoraba a medida que me acercaba a esta puerta en la esquina. Intenté abrir la puerta, pero desafortunadamente estaba cerrada con llave. O tal vez debería decir afortunadamente, porque no estoy seguro de que quisiera saber completamente qué había ahí dentro, admitiendo ese olor. Casi olía a aguas residuales crudas, pero peor. Sin embargo, hice una rápida inspección alrededor de la habitación principal del sótano y no encontré nada, solo algunas cajas de cartón selladas que no iba a abrir. Volví arriba y cerré la puerta. El resto de esa noche me quedé en mi habitación. Nunca escuché a Alaric volver. Debe haber regresado después de que me quedé dormido. Me desperté. La habitación seguía oscura. Mi alarma no sonaba. Algo más me había despertado. Escuché el suelo junto a mi cama crujir y me giré y vi a Alaric inclinado sobre mi cama, mirándome. Grité, y él me respondió que me callara y luego me preguntó si había ido al sótano. Grité que no. ¿Cómo entraste aquí? Yo cerré con llave la puerta. Luego me preguntó, ¿estás seguro? Le grité. ¿Viniste a esta habitación cuando no estaba en casa? Respondió que no. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pregunté, entonces, ¿cómo entraste aquí? Lo vi levantar la mano en la oscuridad. No estaba sujetando nada. En ese momento no supe qué significaba. Me dijo antes de salir de la habitación, creo que deberías buscar otro lugar para vivir. Y luego cerró la puerta. Empecé a empacar mis cosas en ese momento. No iba a quedarme ni un minuto más en esa casa. Llamé a su puerta y le grité que me devolviera la mitad del dinero del alquiler, ya que solo había estado allí como 2 semanas. Momentos después, abrió la puerta, y solo su brazo se asomó desde la puerta, sosteniendo un pequeño montón de billetes de 100. Logró hacer incluso entregarme el dinero de manera increíblemente espeluznante. Lo agarré. Solo eran $400, lo que sea. Era lo suficientemente cerca. Solo quería salir de allí. Estaba completamente empacado y fuera de allí en 1 hora. Dormí en mi coche esa noche. Terminé volviendo a casa de mis padres al día siguiente, y después de explicar la locura por la que acababa de pasar, algo cambió y fueron más acogedores al tenerme de vuelta. Todavía me mudé 1 mes después, pero mis padres y yo estamos bien ahora. Si eliges tener un compañero de cuarto aleatorio en línea, solo ten cuidado y usa tu mejor criterio. Era mi 3er año de universidad. Me había mudado fuera del campus a un edificio de apartamentos estudiantiles. Mi compañero de habitación fue asignado de alguna manera por la escuela, en el sentido
de que era simplemente alguien más que necesitaba a alguien con quien vivir. Se llamaba David, y al principio parecía ser un buen chico. Era amable y educado, siempre sonriendo y haciendo pequeñas conversaciones. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas sobre él, pequeños hábitos y comportamientos extraños que me hacían sentir incómodo. Comenzó con la forma en que David siempre se quedaba en mi habitación, haciendo preguntas insistentes sobre mi vida personal y mirando mis pertenencias como si estuviera demasiado cómodo haciéndolo. Al principio, lo pasé por alto como una simple curiosidad inofensiva, incluso si me parecía algo raro. Pero cuanto más pensaba en ello, más me molestaba. Luego estaban los sonidos que escuchaba provenientes de la habitación de David tarde en la noche, ruidos de conversación y movimientos que eran ligeramente preocupantes. Traté de ignorarlos, diciéndome a mí mismo que era solo David viendo televisión o hablando por teléfono, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, incapaz de dormir por los extraños ruidos que venían de la habitación de David, decidí investigar. Me deslicé silenciosamente por el pasillo y puse mi oído en la puerta de David, esforzándome por escuchar lo que estaba pasando adentro. Lo que escuché fue simplemente extraño. Era el sonido de David susurrándose a sí mismo, su voz baja y amortiguada. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, los susurros se detuvieron, y no había más que silencio. Entonces escuché Jeff. David dijo mi nombre. ¿Cómo sabía él que yo estaba afuera de su puerta? Rápidamente y en silencio, me alejé de su puerta y volví a mi habitación. Me metí en mi cama en silencio. No sabía qué pensar de esto. ¿Por qué David hablaba consigo mismo? ¿Estaba escondiendo algo de mí? ¿O estaba sonambuleando? Pero entonces, ¿cómo sabía él que yo estaba afuera de su habitación? No podía quitarme la sensación de incomodidad. Al día siguiente, seguía pensando en la noche anterior. Con el paso de los días y los sonidos persistentes que venían de la habitación de David, mi paranoia solo empeoraba. No podía quitarme la sensación de que David me estaba ocultando algo. El comportamiento de David también se volvía más extraño. Empecé a notar pequeños cambios sutiles en su comportamiento, como que me lanzaba extrañas miradas, y sus movimientos parecían un poco furtivos. Una noche, me desperté a una hora extraña de la noche y escuché la voz susurrante de David desde afuera en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Realmente me estaba asustando y me preguntaba si estaba sonámbulo. Fui a la puerta y pegué mi oído contra ella. Y al igual que la última vez, los susurros se detuvieron. Y luego David una vez más dijo, «Jeff». Esta vez le respondí y dije, «¿Estás bien?». Él no respondió. Solo escuché sus pasos alejarse hacia su habitación. La noche siguiente, me desperté al sonido de mi puerta de la habitación cerrándose. Escuché los pasos de David alejándose en el pasillo. Esto se estaba saliendo de control. Al día siguiente, decidí enfrentarlo sobre su posible sonambulismo. Le dije que lo había estado escuchando caminar tarde en la noche y lo había escuchado cerrar mi puerta anoche. Luego le pregunté si alguna vez se había sabido que camina dormido o tiene algún tipo de trastorno del sueño. Pareció no saber cómo responder al principio, pero luego dijo que sí, que a veces tiende a caminar dormido. Sin embargo, yo no me lo creía. Algo estaba pasando. Decidí buscar respuestas en la habitación de David. Sabía que era arriesgado, pero no podía ignorar la sensación persistente de que algo estaba mal. Esperé hasta que David salió del apartamento. Luego me deslicé en su habitación. Sabía que podría no tener mucho tiempo, así que busqué rápidamente, revolviendo cajones y armarios en busca de algo que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Un pequeño cajón sin descripción escondido en la parte trasera del armario de David. Lo abrí y mi sangre se heló al ver lo que encontré dentro. Era una colección de fotografías, docenas de ellas, en su mayoría conmigo dormido, y otro chico que parecía tener nuestra edad, todas mezcladas.
Fueron tomadas desde diferentes ángulos y distancias, algunas de ellas tan de cerca que podía ver los poros de mi piel y los cabellos individuales en mi cabeza. Me sentí asustado al darme cuenta de lo que estaba viendo. David había estado tomando fotos secretamente de mí mientras dormía, sin mi conocimiento ni consentimiento. No podía creerlo. Había estado viviendo con una especie de enfermo voyeur. Probablemente se excitaba de alguna manera con estas fotos. Había estado violando mi privacidad e invadiendo mi espacio personal durante quién sabe cuánto tiempo. Quería enfrentarme a David, exigir respuestas, pero tenía miedo de lo que podría hacer, miedo de lo que podría decir, miedo de lo que podría suceder si lo enfrentaba solo. Así que tomé una foto del contenido del cajón y luego tomé un puñado de las fotos como evidencia para usar contra David. Empaqué mis cosas y al día siguiente mostré las fotos al departamento encargado de los alojamientos estudiantiles y me dijeron que dejara que tomaran las medidas apropiadas.